vamos a Brasil con Emiliano Serrano, 7 minutos antes de las 10 de la noche. Es desesperante la situación, el mundo sigue con extrema tensión. Se va a meter este asunto de los incendios en el Amazonas en la agenda del G7 que se reunirá en Europa el próximo fin de semana. Nada detiene a los incendios, Fernando, y confirmamos la información a través de portales internacionales. Eran falsas las noticias de lluvias torrenciales en el Amazonas, y es que ese sería el único motivo por el cual se podría llegar a celebrar que se avanza en contra de las llamas, porque en términos humanos ya no hay nada que se pueda hacer ante estos grandes focos de incendio. Más de 75.000 desde enero y hasta la fecha, que han consumido más de 500 hectáreas. Y vamos a arrancar primero con las imágenes que se registraron en esta madrugada y en este día jueves, que muestran efectivamente que nada ha cambiado. El fuego sigue avanzando, no hay precipitaciones, y lo que sí se va confirmando poco a poco, con la palabra de algunos especialistas, es que la deforestación es el principal motivo por el cual el fuego este año ha avanzado mucho más que en otros ciclos. Se está deforestando incluso con mayor intensidad que en el pasado. Comparativamente, el crecimiento de los incendios en relación al año 2018 es de 81% de crecimiento de incendios. Entonces es claro que es el resultado de una laxitud de la política de control de la deforestación el día de hoy en Brasil. A quien escuchábamos es uno de los integrantes, líder de Clima y Energía del Fondo Mundial por la Naturaleza, uno de los muchos especialistas que desde hace algunos días vienen confirmando lo que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, intenta desmentir, y es la deforestación sobre toda la zona del Amazonas, y que tiene una incidencia directa en estos incendios, no como la causa, pero sí como el motivo por el cual el fuego sigue avanzando y no se puede detener. Y estas son imágenes de que se registraron esta tarde. Un escrache a un funcionario, Roberto Castelo Branco, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, quien estuvo en una cumbre de la ONU previo a la gran cumbre del cambio climático. ¿Eso es en Salvador de Bahía? Sí, justo hoy estaba pasando esto, pero en su exposición este funcionario no hizo ni una mera mención de lo que está sucediendo en Brasil. Por eso es que los presentes comenzaron a aplaudir, se pararon y bueno, se tuvo que suspender la locución de este funcionario. Mientras tanto, Fernando, en las calles se multiplican las marchas y son los pueblos originarios del Amazonas, esto independientemente de pertenecer a un país o a otro, los que están llevando este reclamo a las autoridades para que intente resolver lo que está pasando ahora, pero lo que ellos vienen denunciando desde hace muchos meses, y es justamente la deforestación, esto que está acabando con el hábitat, no solamente de cientos de especies de animales, sino también de unos 400 pueblos originarios que viven en el Amazonas. Hoy también habló una exministra de Ambiente y se refirió a las cuestiones políticas detrás de esta tragedia ambiental. Es un crimen de lesa humanidad, porque en toda la historia de Brasil tuvimos situaciones difíciles, pero es la primera vez que tenemos una situación que fue prácticamente oficialmente incentivada por el gobierno. Prácticamente oficialmente incentivada pelo governo. 3 minutos antes de las 10 de la noche vamos a tomar contacto con São Paulo, con Brasil, con Gustavo Segre, analista internacional, socio de Center Group y especialista en la relación entre Argentina y Brasil. Gustavo, qué placer recibirlo esta noche aquí en nuestra edición central. Usted es argentino, lo conocemos todos, pero nos gustaría ver la visión que tiene usted a esta hora desde São Paulo respecto de lo que está ocurriendo en la Amazonia. Esto es muy trágico desde el punto de vista ambiental y yo creo que el gobierno de Bolsonaro no le dio la trascendencia que tenía hasta que la presión internacional, el presidente Macron de Francia y diversos organismos internacionales colocaron esto en la pauta. De hecho, aquí en Brasil no se habla del tema como si fuera una noticia principal en los noticieros y en los portales de noticias. Esto tiene un impacto muy grande en el medio ambiente, obviamente. El día lunes, aquí en São Paulo, a las 3 de la tarde se oscureció el cielo como si fueran las 10 de la noche. Y esto tiene que ver, después de una investigación de la Universidad de São Paulo, con que las cenizas generadas por el incendio estaban trayendo las lluvias en una forma diferente a São Paulo. El problema mayor es cómo se apaga.
Y me refiero a cómo se apaga el fuego físico, que tiene una diferencia muy grande porque, a diferencia de otros incendios, tiene 75.000 focos en 4 estados provinciales distribuidos por diversos lugares geográficamente localizados y además en la gran mayoría en propiedades privadas, lo cual dificulta la llegada de, obviamente, camiones, bomba o bomberos, y la única manera sería a través de un avión hidrante que Brasil no tiene. Pero el otro incendio es el incendio del papelón que pasó el gobierno Bolsonaro, precisamente primero cuando las informaciones decían que la deforestación había aumentado más del 60%, él negó los datos. Y cuando los datos se confirmaron, lo que mencionó es que la culpa de los incendios eran de las organizaciones no gubernamentales y de algunos ruralistas. En definitiva, hoy poco importa en este momento quién fue el que prendió el incendio. Lo que sí importa es cómo se apaga y cómo se evita que esta calamidad pública continúe. Segre, le hago una pregunta. ¿Cuál es el impacto político, pero desde la sociedad? A ver, usted convive en un claustro universitario, tiene los amigos donde usted vive, sus amistades, sus colegas. ¿Qué es lo que se dice en la sociedad, en el ciudadano de a pie? Porque desde aquí todo se observa como que el fenómeno atraviesa de punta a punta al globo como una noticia de altísimo impacto. Y usted, en la bufete de su universidad, en el supermercado, ¿qué es lo que nos puede decir? No se habla del tema, no es un tema prioritario en este momento para la sociedad. Ayer no había marchas, por ejemplo, y es una locura, hay tantas marchas y manifestaciones por diversos motivos, muy elogiosos algunos y otros cuestionables, pero este era un tema que motivaría a toda la sociedad independiente de la ideología. Sin embargo, recién a la tarde de hoy empezaron a organizarse tímidamente algunas manifestaciones a lo largo del fin de semana, algunas mañana, otras el sábado y otras el domingo, pero no es un tema de prioridad, porque la gente no lo ve al incendio, primero, porque no lo siente en el impacto económico, porque no se siente inmediatamente, y porque escucha lo que dice en el exterior de la importancia de este tema, pero no lo ve como algo que pueda llegar a repercutir en su día a día para el brasilero, por lo menos en este momento. Estamos hablando de una nación de más de 300 millones de habitantes, 250. 210 millones de habitantes, con lo cual, mientras la población tenga más volumen y la extensión geográfica sea aún más grande, indudablemente podemos observar cómo va impactando. A ver, recuerdo aquí las erupciones de los volcanes, que es una cuestión absolutamente natural, o los incendios en los bosques nativos en el ala oeste de la Patagonia Argentina, que han convocado a toda la opinión pública a estar opinando sobre eso, y observo y contrasto con lo que usted menciona del Brasil, ¿no? Una situación bastante diferente a lo que podríamos imaginarnos podría llegar a ocurrir aquí. Sin duda. Es que, primero, geográficamente Brasil es enorme. Claro. Segundo, habitacionalmente es una cantidad de gente enorme también, donde la masa de menor recurso no tiene ningún efecto dentro de esto, por lo menos ahora. Entonces, no entiende qué es lo que le está ocurriendo y cómo eso lo puede impactar. Y de hecho, en este momento no lo puede impactar. Entonces, esa es una cuestión más a nivel de impacto ambiental, donde muchas veces los organismos internacionales y los países más desarrollados observan esta tragedia y la multiplican. En Brasil no es un tema prioritario, por lo menos hasta hoy a la noche no lo era, y mucho menos en la sociedad, en un supermercado o en una cola de un banco. Gustavo, ha sido muy amable, que tenga una excelente noche y hasta cualquier momento. Un gusto de recibirlo. Que siga muy bien. Adiós. Igualmente, Gustavo Segre, un argentino muy reconocido por nosotros aquí como uno de los principales analistas en las relaciones entre Argentina y Brasil, y un estudioso de esta bilateralidad de ambas naciones. Emiliano, he quedado absolutamente sorprendido. Entendía que el asunto en Brasil ocupaba otro espacio, pero indudablemente, y a partir de lo que nos decía Segre, parece ser que la cosa viene avanzando subrepticiamente, tal vez como las llamas, a lo largo y ancho de estas miles de hectáreas. Pero son 75.000 los focos de incendio, y esto es lo que llama la atención. Habría que trasladarnos a las enormes dimensiones de Brasil para entender cómo tal vez cierto sector de la sociedad no advierte lo que está pasando. Porque no los afecta de manera directa, lo decía Segre, y en estos volúmenes de sociedad la cosa cambia radicalmente, indudablemente. Y también en un país tan grande,
que incluso ya ha trascendido las fronteras, porque como la Guyana Francesa también forma parte de la Amazonia, es que también ahora el gobierno de Francia está preocupado por lo que está pasando. Tal cual. Fíjate Perú, ese detalle. Y Perú, que también Sí. tiene selva amazónica en su territorio. Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con Juan Antonio González, es un doctor en biología, trabaja para la Fundación Miguel Lillo, está en Tucumán, y él nos explica un poco el origen del problema, el tamaño del problema y lo que puede llegar a ocurrir. Es decir, el impacto que estos incendios tienen, presta atención Fernando, en la salud del mundo. Amazonía no es solo de Brasil, como dice el presidente Bolsonaro. Amazonía pertenece a 8 países, entre ellos Guyana Francesa, o sea que también está incluido Francia en esto de alguna forma. Tiene parte Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, que con el río Orinoco alimenta también a la Amazonía. Si bien hay muchas reservas, parques, reservas nacionales o estatales, pero por las características que tiene, donde se genera el 20% del oxígeno del planeta, que el oxígeno que estamos respirando ahora, debería ser una preocupación mundial y ser preocupación y motivo de agenda en Naciones Unidas. El problema es los efectos que se generan, y el efecto inmediato es la inyección a la atmósfera de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico justamente es el que más contribuye al calentamiento global. Y si tenemos en cuenta que Amazonía es el 40% de Sudamérica, a veces no nos damos cuenta cuando vemos un mapa, estamos contribuyendo desde Sudamérica con una inyección nunca antes vista en el planeta. Entonces son muchas aristas que hay que analizar. Por ejemplo, el 50% de las especies de árboles del planeta se hallan en Amazonía, y de esas hay muchas plantas medicinales que hoy se están investigando por los posibles efectos en farmacología o en medicina. Y sin embargo de esto nada se dice, simplemente estamos viendo el incendio como una película, está sucediendo en otro lugar, no nos compete, pero la circulación planetaria que hay va a llevar todos esos gases contaminantes a todo el planeta en cuestión de días. Esto es lo preocupante.